La bruma matinal se disipó lentamente sobre los campos, revelando los pulcros setos blancos y las hileras de árboles a lo largo del camino de entrada. Amelia Landgrave caminaba tranquilamente por el sendero de grava hasta los establos, trenzando su rebelde pelo castaño en una trenza apretada mientras avanzaba. Iba a ser un día caluroso y quería hacer un poco de entrenamiento básico antes de que el sol llegara a su cenit. Los establos la recibieron con el olor familiar del heno y el cuero, el resoplido de los caballos y el golpeteo de los cascos sobre el suelo de madera. Cada caballo tenía su propia personalidad, sus propias costumbres, y ella las había aprendido a la perfección a lo largo de los años. «Buenos días, preciosa», se detuvo Amelia ante el cubil de su favorita, una yegua gris llamada Grazia. Fue con este caballo, 18 años atrás, con el que comenzó su carrera. Su padre, propietario de una pequeña fábrica de piezas de automóviles, había comprado a Grazia, que entonces era un potro sin adiestrar, para el 15º cumpleaños de su hija. Pensó que una adolescente necesitaba un hobby serio que la mantuviera alejada de las malas compañías. La afición se convirtió en profesión. Después de la escuela, Amelia ingresó en la universidad para especializarse en la cría de caballos, al tiempo que participaba en competiciones. A los 22 años ya era conocida en ciertos círculos como una prometedora entrenadora especializada en preparar caballos y jinetes para competiciones de salto. El encuentro con Tobías se produce por casualidad. Su padre le pide que le acompañe a una exposición industrial donde tiene previsto buscar nuevos equipos para la fábrica. Amelia aceptó más bien por aburrimiento. Ese día se habían cancelado todos los entrenamientos debido a la intensa lluvia. Paseaba entre los stands con algunas máquinas extrañas cuando su atención fue captada por un joven que explicaba con entusiasmo el funcionamiento de una compleja máquina. Tobías hablaba de su trabajo con el mismo entusiasmo que ella lo hacía de los caballos. Aquello había sido fascinante. Además de interesarse de verdad por su profesión, le llovían las preguntas sobre deportes ecuestres, entrenamientos y competiciones. Los encuentros se hicieron regulares. Tobías acudía a las cuadras, presenciaba el entrenamiento y luego daban largos paseos por los alrededores, hablando de todo lo que había en el mundo. Le propuso matrimonio 6 meses después de conocerse. Decidieron celebrar una boda modesta, solo amigos íntimos y parientes. La luna de miel la pasaron recorriendo el país en coche, parando en pueblos pequeños y viendo los lugares de interés. Y entonces empezó la búsqueda de un hogar. Amelia soñaba con tener su propio establo y Tobías apoyaba la idea. Encontraron un terreno a media hora de la ciudad, una antigua granja con amplios terrenos. La casa necesitaba reformas, pero la ubicación era perfecta. Terreno montañoso, un río cerca y amplios campos. El primer año se dedicó a la instalación. Reparamos la casa, construimos un establo, vallamos la zona para el pastoreo y el adiestramiento. Poco a poco el negocio fue creciendo. El boca a boca funcionaba a las 1000 maravillas. Los clientes satisfechos recomendaban a Amelia a sus conocidos. Acogía no solo a jinetes experimentados, sino también a principiantes, incluidos niños. Le gustaba especialmente trabajar con niños. Su genuino entusiasmo por los caballos le recordaba sus propios sentimientos de juventud. Por las tardes, Tobías venía a menudo a la cuadra con un termo de té o café caliente. Se sentaban en el viejo banco de la entrada, contemplaban la puesta de sol y hacían planes para el futuro. Todo parecía correcto y natural. Su propia casa, un trabajo que les gustaba, un marido que las comprendía y apoyaba. Amelia no podía precisar exactamente cuándo empezaron a cambiar las cosas. Quizá cuando Tobías consiguió un ascenso y empezó a quedarse en el trabajo más a menudo, o cuando se dio cuenta de que él venía cada vez menos al establo por las tardes. El cambio había sido tan gradual que ella no se había dado cuenta al principio. Había sido una primavera lluviosa. La humedad lo empapaba todo,
convirtiendo los caminos entre la casa y los establos en un lodazal. Amelia se calzaba habitualmente las botas de goma para llegar a sus cargas. Últimamente Tobías arrugaba cada vez más la nariz al contemplar el panorama. «Quizá deberíamos pensar en mudarnos más cerca del pueblo», sugirió un día durante el desayuno, sin apartar los ojos del portapapeles. «He visto unas casas adosadas estupendas en un barrio nuevo, sin suciedad, calzadas asfaltadas, aparcamiento subterráneo». Amelia enarcó las cejas, sorprendida. «¿Y los establos? ¿Todos mis alumnos? ¿Los caballos?» «Podrías alquilar una plaza en el complejo ecuestre de la ciudad. Trabajar allí como entrenador, sin todos los quebraderos de cabeza de mantener tu propio establo». «Toby, sabes que esto no es solo un trabajo para mí». Amelia dejó su tenedor a un lado. «Es una forma de vida. Lo hablamos cuando compramos la casa». Tobías le tiró del hombro con irritación. «Eso fue hace 5 años. La gente cambia, las prioridades también. Estoy cansado de conducir 1 hora todos los días para ir y volver del trabajo. Estoy harto de que nuestra casa huela siempre a establo. Me gustaría vivir una vida normal en la ciudad». Estas conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes. Tobías se quedaba hasta tarde en el trabajo, citando proyectos importantes. Los fines de semana iba a conferencias y seminarios. Amelia no se dio cuenta enseguida de cómo había cambiado su vida cotidiana. Las cenas juntos se habían convertido en una rareza. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, sobre todo acerca del tiempo y el trabajo. Una noche, mientras tendía la colada, encontró un recibo de un restaurante en el bolsillo de su camisa. Un restaurante caro del centro, al que solían ir en ocasiones especiales. La fecha del cheque era jueves, la hora las 7 de la tarde. Esa tarde, Tobías dijo que tenía una reunión importante con sus clientes. Un gusano de duda empezó a roerle el alma. Empezó a fijarse en detalles a los que antes no había prestado atención. Nueva colonia, camisas que no recordaba haber comprado. El extraño distanciamiento en su mirada cuando hablaba de sus progresos con un nuevo alumno. El teléfono de Tobías siempre tenía la pantalla bajada. Antes podía dejarlo en cualquier sitio, ahora lo llevaba siempre consigo. Una mañana, cuando se había dejado el teléfono en casa al salir para el trabajo, la pantalla se había iluminado varias veces con mensajes entrantes. Amelia nunca se había considerado celosa, pero ella misma echó mano al teléfono. Los mensajes eran de alguien llamada Delilah H. Amelia se quedó paralizada, mirando la vista previa de los mensajes. «Te echo de menos. Ayer fue maravilloso. ¿Cuándo te veré?» No sabía la contraseña de su teléfono, pero eso era suficiente. Era como si alguien le hubiera tirado el suelo bajo los pies. Al anochecer, se sentó en el establo durante largo rato, cepillando las crines de gracia. El caballo percibió su estado de ánimo, resopló suavemente y le acarició el hombro. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Cómo Tobías había empezado a ducharse cada vez más a menudo después del trabajo, cómo había llamadas beeple que contestaba en la otra habitación, cómo le cambiaba la cara cuando le llegaban mensajes. Durante los días siguientes observó a su marido, intentando encontrar pruebas de sus sospechas o, por el contrario, asegurarse de que eran infundadas. Tobías parecía ajeno a su escrutinio, absorto en sus propios pensamientos. Hablaba cada vez más de lo estancada que estaba su carrera, de lo aburrido que estaba de la rutina, de cómo quería un cambio. El viernes anunció que se iba a un seminario de 3 días en un estado vecino, hizo la maleta, le dio un beso en la mejilla y se marchó. Esa misma tarde, Amelia se encontró por casualidad con su colega en el supermercado. Probablemente no lo sepas. El seminario se canceló hace una semana, le dijo sorprendido en respuesta a su pregunta sobre el viaje. Esa noche no durmió, dando vueltas en su cama vacía. Por la mañana, agotada por el insomnio, decidió comprobar el ordenador que compartían. Tobías a veces trabajaba en él desde casa.
En la carpeta de descargas encontró fotos de un viaje al campo, fechadas el mes pasado. En una de ellas, Tobías abrazaba a una joven pelirroja. Sonreían a la cámara mientras sostenían copas de vino. Amelia guardó las fotos en un pendrive. Le temblaron las manos al cerrar el portátil. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todas las señales estaban a la vista: distanciamiento, irritabilidad, retrasos constantes en el trabajo, el conjunto clásico de un marido infiel. Salió al porche y contempló la bruma matinal que se cernía sobre los campos. En algún lugar de su mente persistía la esperanza de que todo aquello tuviera otra explicación, que estuviera equivocada, que se estuviera engañando a sí misma. Pero los detalles se sumaban a una imagen demasiado obvia. En los establos le esperaba el trabajo habitual: alimentar, limpiar, entrenar. La rutina la ayudaba a no pensar en la traición de su marido, en la mujer pelirroja de la fotografía, en las mentiras que impregnaban sus vidas. Pero sus pensamientos volvían obstinadamente a lo que había visto, a los extraños mensajes de su teléfono, a los inesperados viajes de negocios y seminarios. Por la tarde, al terminar de trabajar, se sentó en el porche con una taza de té. Antes era el momento de ella y Tobías. Hablaban del trabajo del día, hacían planes para el futuro. Ahora se sentaba sola, mirando la puesta de sol y tratando de decidir qué hacer a continuación. El domingo por la tarde, cuando Tobías volvió del Dao Biao, Amelia le estaba esperando en el salón. En la mesita había un pendrive con fotos. Su marido parecía cansado y en cierto modo perdido, como si ya supiera la conversación que iban a tener. «¿Qué tal el seminario?», preguntó Amelia con calma, mirándole a los ojos. Tobías se quedó paralizado en el umbral de la habitación, con los dedos agarrando con más fuerza el asa de su bolsa de viaje. «Bien, mira, me he quitado de en medio. Podemos hablar más tarde». «Qué raro. Y tu colega Mike dijo que el seminario se canceló hace una semana». Amelia encendió su portátil. «Y también encontré otra cosa interesante. ¿Quieres verlo?». Abrió la carpeta de fotos y giró la pantalla hacia su marido. Tobías se hundió pesadamente en la silla y se pasó una mano por la cara. «Para que lo sepas». «¿Saber qué? ¿Que sales con otra mujer? ¿Que me mientes sobre viajes de negocios y seminarios? ¿Que todos tus retrasos en el trabajo también son mentiras?». «Se llama Dalila», dijo Tobías con repentina firmeza. «Nos conocimos hace 3 meses en un evento corporativo. Es comentarista deportiva y cubre un torneo de golf que patrocina nuestra empresa». Amelia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Una cosa era sospechar y otra oír una confesión así, de frente, sin sombra de remordimiento o vergüenza. «¿Y ahora qué?». Su voz sonaba ronca. «Quiero el divorcio». Tobías la miró. «Mira, los dos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una adicción. Tú vives para tu establo, yo para mi trabajo. Apenas nos vemos, apenas hablamos. Y en vez de discutir esto conmigo, ¿decidiste tener una amante?». «Dalila no es una amante. Me he enamorado, Amelia. Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente vivo. Ella me entiende, comparte mis intereses». «Y yo no lo entendía entonces. Hace 5 años tú mismo apoyaste la idea de comprar esta casa, montar los establos». «Hace 5 años yo era otra persona», la interrumpió Tobías. «La gente cambia. Ya no quiero vivir en medio de la nada, despertándome a las 5 de la mañana con los relinchos de los caballos, oliendo heno y estiércol todo el tiempo. Quiero vivir en la ciudad, ir a restaurantes, teatros». «Con Dalila», terminó Amelia por él. «Sí, con Dalila», asintió. «Deberíamos vender la casa y repartirnos el dinero. Será justo». Amelia sintió que todo su interior se helaba. «No». «¿Qué quieres decir con no?». «Quiere decir que no. No aceptaré el divorcio y no venderé la casa. Mi trabajo está aquí, mis clientes. Llevo 5 años construyendo este negocio.
Lo he invertido todo en él. Pero es nuestro hogar juntos. Yo también invertí dinero en comprarla y reformarla. Y tú te ofreciste a comprármela, ¿te acuerdas? Fuiste tú quien insistió en coger una parcela más grande para los establos, y ahora que el negocio está establecido, ahora que tengo clientes fijos, una buena reputación, ¿quieres arruinarlo? Tobías se levantó de un salto de la silla. No puedes renunciar al divorcio. Sí puedo, replicó Amelia con calma. Y me niego. Esta es mi casa y mi negocio. No voy a dejar que lo arruines. No estás siendo razonable. Empezó a pasearse por la habitación. Podemos resolver las cosas civilizadamente. Vendemos la casa, dividimos el dinero, puedes alquilar un lugar en el complejo ecuestre de la ciudad. Ya he dicho que no. Puedes volver con tu Dalila y decirle lo poco razonable que soy. Y la casa sigue siendo mía. Tobías se volvió bruscamente hacia ella. Te arrepentirás. Seguiré teniendo mi parte. ¿Amenazando? Te lo advierto. Agarró la bolsa. Piénsatelo bien, Amelia. Es lo mejor para todos. La puerta principal se cerró de golpe. Amelia oyó el coche arrancar, la grava crujiendo bajo las ruedas. Solo cuando el sonido del motor se apagó, se permitió llorar. A primera hora de la mañana, llamó a su abogado. Después de oír la historia, le aconsejó que se lo pensara 2 veces. El proceso de divorcio podría alargarse si no llegaban a un acuerdo sobre el reparto de bienes. Pero Amelia era inflexible. Esta casa, este establo, era todo lo que tenía. No iba a renunciar al trabajo de su vida solo porque su marido se hubiera enamorado de una joven comentarista pelirroja. Al día siguiente de su conversación, Tobías vino a recoger sus cosas. Amelia estaba en el entrenamiento con sus alumnos cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. A través de las ventanas panorámicas del estadio, pudo ver a su marido cargando metódicamente cajas y maletas en el maletero de su todoterreno. Al notar su mirada, se quedó inmóvil un momento, pero luego continuó como si nada. Ellen, cuidado con la postura. Amelia volvió a su trabajo, obligándose a centrarse en su alumna. Y no olvides los Schenkels, Grazia puede sentir tu inseguridad. 1 hora más tarde, cuando terminó su lección, el coche de Tobías ya no estaba. Al subir al dormitorio, Amelia encontró estantes vacíos en el armario y una nota en la mesilla de noche. Recogeré el resto el fin de semana. Espero que recapacites sobre la venta de la casa. Sus pertenencias desaparecieron del cuarto de baño, su portátil desapareció del estudio, la estantería de sus libros favoritos se vació. Amelia caminó mecánicamente por las habitaciones, observando estos cambios. 5 años de vida juntos habían cabido en unas cuantas cajas y maletas. En los días siguientes, se sumergió de lleno en su trabajo, amplió su horario de clases, contrató a 2 nuevos alumnos y empezó a preparar a Grazia para la próxima competición. El cansancio físico le ayudaba a no pensar, a no analizar, a no recordar, pero la ciudad estaba inesperadamente apretada. A través de conocidos comunes, Amelia se enteró de detalles que prefería no saber. Resultó que la aventura no había empezado hacía 3 meses, como había afirmado Tobías, sino mucho antes. Delilah Hodgins había sido una asidua visitante de su oficina mucho antes de aquel nefasto evento empresarial. «Lo siento, cariño, pero todo el mundo lo sabía», le informó Marta, la mujer del colega de Tobías, mientras tomaban una taza de café. No se escondían precisamente. Comían en el restaurante de enfrente de la oficina, viajaban juntos a conferencias. Creía que lo sabías. Amelia removió el azúcar en silencio, sintiendo que el color le inundaba las mejillas. ¿Era la única que no se había dado cuenta de lo evidente? Todos estos meses había estado viviendo en un mundo paralelo, incapaz de ver lo que ocurría delante de sus narices. ¿Y sabes qué es lo curioso? Marta se inclinó más cerca. Esa Dalila también está casada, ¿verdad? Lo estaba, al menos. Se divorció hace 2 meses. Dicen que su marido la pilló con Tobías en una situación bastante comprometida.
Cada nuevo detalle era como un golpe bajo. Amelia se sumergió aún más en su trabajo. Pasaba días enteros en los establos, volviendo a la casa vacía solo para dormir. Se acostumbró a comer con sus aprendices. Por suerte, había algunos adultos con los que hablar de algo más que de caballos. Una mañana se encontró con Tobías en el supermercado. Parecía envejecido y arrugado, como si no hubiera dormido bien. Junto a él estaba la mujer pelirroja de las fotos. Delilah era más alta de lo que Amelia había imaginado y bastante más joven. «Hola», dijo Tobías con torpeza. «¿Cómo estás?» «Bien». Amelia movió la cesta de la compra con más comodidad. «Mucho trabajo». Ella es Dalila», hizo un gesto indefinido con la mano. «Lo suponía», replicó Amelia secamente. «Lo siento, tengo que irme. Tengo entrenamiento dentro de 1 hora». Mientras se marchaba, oyó que Dalila le decía algo a Tobías en voz baja. Le temblaban las manos mientras colocaba sus compras en la cinta de la caja registradora. Por la tarde, llamó la madre de Tobías. Empezó a distancia. «¿Cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está el establo?» Luego fue al grano. «Cariño, sé que estás sufriendo, pero tal vez deberías aceptar el divorcio. Toby dice que tienes un comprador para la casa. ¿Así que ya ha encontrado comprador?» Amelia sonrió amargamente. «No, Elizabeth. No venderé la casa. Es mi negocio, mi vida. Si Tobías quiere empezar una nueva vida, adelante, pero no a costa de destruir la mía». En los establos la esperaba un caballo nuevo, un joven semental que habían traído para entrenarlo. Trabajar con él requería una concentración total. No había tiempo para distraerse con problemas personales. Y eso era exactamente lo que Amelia necesitaba ahora. Organizó un nuevo horario de entrenamiento, aumentó el número de clases en grupo y empezó a impartir un curso para jinetes principiantes. Cada vez tenía más clientes. No había muchos entrenadores profesionales en la zona y su reputación la favorecía. Por las tardes, sentada en el porche con su habitual taza de té, Amelia reflexionaba sobre lo extraña que es la vida. Hace 5 años estaba segura de haber conocido al hombre con el que pasaría el resto de su vida. Ahora ese hombre vive en un piso de la ciudad con una mujer 5 años más joven que ella y planea vender la casa que comparten. Pero lo más importante es que ella sigue teniendo su trabajo, sus caballos, sus alumnos, y eso no se lo puede quitar nadie. Aquella tarde, Amelia se quedó más tiempo de lo habitual en los establos. Uno de los caballos, una yegua recién comprada llamada Star, tenía fiebre. El animal se movía inquieto de un pie a otro, negándose a comer, así que Amelia decidió quedarse con ella hasta que llegara el veterinario. Las noches de otoño ya empezaban a ser frías. Se puso una vieja chaqueta que guardaba en la trastienda y se sentó en una silla cerca del cubil del caballo enfermo. Los demás animales dormitaban, con algún que otro bufido y golpeteo de cascos. Star por fin se había calmado tras la inyección que le había puesto el veterinario, pero Amelia decidió vigilarla un poco más. No se dio cuenta de que se había quedado dormida al oír la respiración de los caballos. La despertó un olor extraño, acre, químico, totalmente fuera de lugar en el ambiente familiar del establo. Cuando salió para comprobar de dónde procedía el olor, vio la luz sobre el tejado de la casa. El tiempo se detuvo durante unos segundos, incapaz de creer lo que veía. Entonces, su instinto se puso en marcha y se apresuró a llamar a los bomberos. Mientras espera a que lleguen, corretea entre la casa y los establos. Afortunadamente, el viento soplaba en dirección contraria y los animales estaban a salvo. Pero la casa... El fuego se propagaba a una velocidad increíble, como si algo lo alimentara desde dentro. Los camiones de bomberos llegaron 15 minutos después, pero para entonces las llamas ya habían envuelto el primer piso. Amelia vio cómo el tejado se derrumbaba, los cristales salían volando por el calor y las paredes se ennegrecían.
Todo lo que tenía en la casa, ropa, documentos, fotos, recuerdos, se convirtió en cenizas. Señora, tiene suerte de no haber estado dentro, dijo uno de los bomberos cuando por fin se controló el incendio. A juzgar por la velocidad de propagación, se utilizó algún tipo de acelerante. Está claro que no es un incendio accidental. Amelia asintió, sin apenas darse cuenta de sus palabras. Seguía con la chaqueta de la trastienda y el teléfono en el bolsillo, lo único que le quedaba. Si no hubiera sido por la enfermedad de Star, si se hubiera ido a la cama como de costumbre. Al amanecer, todo lo que quedaba de la casa era un armatoste carbonizado. Los bomberos habían terminado de remojar los humeantes hogares y la policía había vallado la zona con cinta amarilla. Amelia se sentó en un banco junto a los establos, envuelta en una manta a cuadros que le había traído una vecina de buen corazón, y trató de comprender lo que estaba ocurriendo. El teléfono no paraba de sonar. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Llamaban estudiantes, conocidos, incluso Marta. Todo el mundo ofrecía ayuda, cobijo, apoyo. Amelia contestó mecánicamente que estaba bien, que tenía dónde quedarse. Aún no había pensado en ello. El investigador, un joven de rostro cansado, le hizo algunas preguntas. ¿Había habido amenazas? ¿Problemas con alguien? ¿Dificultades económicas? Amelia negó con la cabeza. La única persona con la que tenía conflictos era Tobías, pero no quería creer que fuera capaz de algo así. A mediodía llegó su madre. Alguien la había llamado. Cuando vio a su hija sentada frente a la casa quemada, con una chaqueta vieja, se echó a llorar. Amelia la abrazó, sintiendo un extraño entumecimiento en su interior. Toda emoción parecía haberse quemado junto con la casa. «Vamos a nuestra casa». Su madre le acarició la espalda como cuando era niña. «Papá ya está preparando tu antigua habitación». «No puedo», Amelia negó con la cabeza. «Tenemos que vigilar a los caballos. Estrella aún tiene fiebre, y además... Cariño, no puedes vivir en los establos. Hay un salón, sofá, ducha, todas las comodidades. A menudo me quedaba allí a pasar la noche cuando había problemas con los caballos». La madre quiso objetar, pero vaciló ante la mirada de su hija. En lugar de eso, fue al pueblo a comprar lo esencial: ropa, artículos de aseo, comida. Amelia volvió a sus obligaciones. Los caballos no debían sufrir por sus problemas. Tenía que darles de comer, agua y limpiar los establos. Las tareas la ayudaban a no pensar en que su casa era una ruina carbonizada, no pensar en quién podría haberlo hecho, a no pensar en que se había quedado sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una chaqueta vieja. Hacia el anochecer, Tobías llamó. Su voz sonaba extraña, como si no supiera qué decir. «Me he enterado de lo del incendio. ¿Estás bien?» «Sí», respondió Amelia brevemente. «Estaba en los establos cuando empezó». «Gracias a Dios», exhaló. «Mira, si necesitas ayuda...» «No la necesito», cortó la conversación, incapaz de continuar. Por la noche, tumbada en el sofá de la sala común, Amelia escuchó los sonidos familiares de los establos. Gracia resoplaba en algún lugar cercano. Estrella se movía inquieta de un pie a otro. La fiebre aún no había remitido del todo. Los sonidos la tranquilizaban y le recordaban que no todo estaba perdido. Aún tenía sus caballos, su negocio. El resto eran solo cosas, podían reemplazarse. El investigador Raymond Pierce llegó a la mañana siguiente. Un hombre alto, de pelo canoso y mirada atenta, caminaba metódicamente alrededor de las cenizas, tomando notas en un cuaderno y deteniéndose de vez en cuando para hacer una foto con su teléfono. «Señorita Landgrave», se dirigió a Amelia. «Oh, señora, lo siento, no lo he especificado». «Señora por ahora». Amelia se ajustó el cuello de la chaqueta nueva que le había comprado su madre. «Mi marido y yo estamos en proceso de divorcio». «Así es». Pierce tomó nota de algo. «Cuéntame más sobre el divorcio».
¿Cuándo empezó el proceso? Amelia describió la situación. La exigencia de Tobías de que vendiera la casa, la negativa de ella, su abandono por otra mujer. La investigadora escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Así que el conflicto principal era por la casa, aclaró. ¿Y el seguro de la casa está a nombre de quién? Yo, frunció el ceño Amelia. Lo empecé antes de casarme, cuando pensaba abrir una escuela de equitación. Tobías nunca se interesó mucho por esos asuntos. Pierce asintió y volvió a mirar a su alrededor. Prestó especial atención al cuadro eléctrico, o a lo que quedaba de él. Llamó a un especialista que echó un largo vistazo a los cables y las partes carbonizadas. «Mira aquí». Pierce señaló unos fragmentos metálicos a Amelia. «¿Ves estas marcas? Aquí se utilizó equipo especializado para crear un cortocircuito controlado. No es algo que se pueda comprar en una tienda normal. Así que, definitivamente es un incendio provocado». Amelia sintió que se enfriaba por dentro. Absolutamente. Y hecho con pericia. Alguien es muy bueno en trabajos eléctricos y sabe cómo hacer que parezca un accidente. El investigador sacó un cuaderno nuevo. Hábleme de su marido. ¿A qué se dedica? Es ingeniero de software. Trabaja con máquinas de control numérico. Desarrolla programas para equipos industriales. ¿Así que tiene formación técnica? Pierce enarcó una ceja. ¿Y experiencia con equipos eléctricos? Sí, pero... Amelia tartamudeó. No pensarás que Tobías... Todavía no estoy pensando nada, la interrumpió suavemente el investigador. Solo estoy recabando información. Por cierto, ¿dónde estaba su marido anoche? No lo sé, no hemos estado en contacto últimamente. Vive en la ciudad, con otra mujer. Pierce tomó algunas notas más y volvió a mirar a su alrededor. Le interesaban especialmente las pisadas en el suelo fuera de la casa, algunas huellas, hierba cortada. El forense fotografió cuidadosamente cada detalle. ¿Sabes qué es lo raro? Pierce tomó asiento junto a Amelia en el banco. Está todo hecho de forma muy profesional. El cortocircuito está preparado para que el fuego se propague lo más rápido posible. Se utilizó un compuesto especial del que hemos encontrado restos. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía. ¿Y eso qué significa? Significa que, o bien el pirómano es un profesional en su trabajo, o... El investigador se quedó callado, mirando las paredes quemadas. ¿O bien? O alguien con formación técnica y acceso a equipos especializados, terminó Pierce. Tendré que hablar con su marido. ¿Dónde puedo encontrarlo? Amelia dio la dirección de la empresa donde trabajaba Tobías. El investigador tomó nota y se levantó. Una pregunta más. ¿No tenían cámaras de vigilancia? No. Vivíamos lo suficientemente lejos de la ciudad. Es un barrio tranquilo. Lástima. Pierce miró a su alrededor. ¿Y los vecinos? Solo los Thompson, pero su casa está muy lejos. El investigador asintió y se dirigió al coche. En la puerta se dio la vuelta. Señora Landgrave, intente recordar cualquier rareza, sonidos inusuales, coches, extraños cerca de la casa en los últimos días. Cualquier cosa podría ser importante. Amelia se quedó mirando el coche que se alejaba. Era difícil creer que Tobías pudiera... No quería pensar en ello. Pero las palabras del investigador sobre la formación técnica y el equipo especializado no se le iban de la cabeza. Llevaba todo el día haciendo lo de siempre, entrenar y cuidar caballos. Star ya se estaba recuperando, la fiebre había bajado. Solo cuando oscureció, Amelia se permitió sentarse en el porche de los establos con una taza de té. Desde allí podía ver el casco de la casa incendiada, una silueta negra contra el cielo del atardecer. Volvió a sonar el teléfono. Su madre, preocupada. Amelia le aseguró que todo iba bien, que estaba muy cómoda en el salón. Luego se quedó sentada largo rato, mirando el cielo cada vez más oscuro y pensando en las palabras del investigador. ¿Podía ser capaz de algo así el hombre con el que había vivido 5 años?
¿O acaso no conocía al hombre con el que se había casado? La mañana comenzó con una llamada telefónica. Amelia estaba terminando su limpieza matutina de los establos cuando un número desconocido apareció en la pantalla del teléfono. Señora Landgrave, Verónica Ashton, Compañía de Seguros Continental. Me han asignado para llevar su caso. ¿Puedo pasar hoy? Necesito repasar algunos detalles. Amelia concertó una cita para el mediodía entre sesiones de entrenamiento. No esperaba gran cosa de la aseguradora. Solían encontrar muchas razones para minimizar los pagos. Lo único que esperaba era recibir al menos algo de dinero por primera vez. Verónica Ashton era una mujer elegante de mediana edad, con el pelo canoso y bien peinado y una mirada atenta. Llegó exactamente a la hora acordada, sin mostrar el menor disgusto por el hecho de que la reunión tuviera lugar en el salón de los establos. Así que, señora Landgrave, Verónica abrió una carpeta de cuero con papeles. He estado revisando su seguro. Debo decir que fue muy considerado de su parte iniciarlo tan pronto y elegir este tipo particular de cobertura. Para ser sincera, fue idea de mi padre, admitió Amelia. Insistió cuando empecé a planear el picadero. Tu padre es un hombre sabio, sonrió Verónica. Este tipo de seguro es casi inaudito hoy en día. Cubre el coste total de la reconstrucción de la propiedad en caso de cualquier evento asegurado, incluido el incendio provocado. Amelia la miró incrédula. ¿El valor total? Quiere decir que la compañía se compromete a restaurar su propiedad en su totalidad, y a los precios actuales del mercado, no en el momento del contrato. Es más, Verónica pasó la página. Su seguro cubre no solo la vivienda, sino todos los edificios de la propiedad, incluido el establo. Pero el establo no sufrió daños. Y eso está bien. Sin embargo, si es necesario, por ejemplo, si decides construir una nueva casa en otro lugar, el seguro cubrirá la construcción del nuevo recinto en su totalidad. Amelia sintió que la cabeza le daba vueltas. Recordaba cómo su padre había insistido en un determinado tipo de seguro, cómo había pagado metódicamente las primas a lo largo de los años, pero nunca había pensado que pudiera ser tan importante. ¿Qué tipo de papeleo necesitas?, preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Verónica era una interlocutora sorprendentemente agradable. Nada de sequedad administrativa ni intentos de encontrar lagunas en el contrato. Explicó pacientemente cada cláusula, anotó los deseos de Amelia, dio consejos prácticos. Dadas las circunstancias del incendio provocado, dijo hacia el final de la reunión, la empresa le proporcionará seguridad mientras se construye la nueva casa. Es el procedimiento habitual en casos así. Cuando Verónica se fue, Amelia llamó a su padre. Papá, le tembló la voz a traición. Gracias, por el seguro, por insistir. Siempre he dicho que es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Se oyó una sonrisa en la voz de su padre. ¿Qué tal te va por ahí? ¿Quizá te mudes con nosotros después de todo? No, me quedo aquí. Tengo trabajo, caballos, y ahora sé que puedo reconstruirlo todo. El investigador Pierce llegó por la tarde para comprobar algunos detalles en sus notas. Tras escuchar las noticias sobre el seguro, golpeó su lápiz pensativamente en su bloc de notas. Interesante giro. Así que el incendio provocado no solo no alcanzó su objetivo, sino que le reportó un beneficio inesperado. Eso parece. Amelia le sirvió un poco de té, aunque habría preferido prescindir del fuego. Pierce aceptó la taza, tocando fugazmente sus dedos. Por cierto, he comprobado la coartada de su marido. Supuestamente estaba en casa la noche del incendio, pero solo su novia. ¿Y no te lo crees? Digamos que tengo mis dudas. Pierce sorbió su té. No está mal el oolong. ¿Sabes algo de té? Un poco. Me ayuda a entrar en calor durante los entrenamientos largos.
Hablaron durante 1 hora más o menos, sobre todo de los detalles de la investigación, pero de vez en cuando se desviaban hacia otros temas. Había algo tranquilizador en su forma de hablar, en su manera de escuchar atentamente. Cuando se marchó, Amelia pensó que por primera vez en días se sentía ¿segura? La noticia del pago del seguro se había extendido por la ciudad a una velocidad increíble. Amelia estaba hojeando los catálogos de las empresas de construcción cuando Tobías entró literalmente volando en el establo. Tenía la cara roja de rabia y los ojos le brillaban febrilmente. ¿Así son las cosas?, murmuró apretando los dientes. ¿Todo este tiempo has tenido ese seguro? Amelia cerró el catálogo con calma. Sí, ese tipo de seguro, el que empecé mucho antes de conocernos y por el que nunca preguntaste. Lo preparaste a propósito. Te negaste a vender la casa porque sabías... ¿Sabía qué? Amelia se levantó de la silla, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. ¿Que alguien incendiaría la casa? ¿Que me quedaría sin techo? ¿Que no me quemaría viva milagrosamente solo porque me retrasé con un caballo enfermo? Tobías vaciló, pero se recompuso rápidamente. No me refiero a eso. Lo tienes todo pensado. El seguro, la cancelación del divorcio. Señor Landgrave, se oyó una voz tranquila desde la puerta. Verónica Ashton estaba allí, con 2 hombres corpulentos en uniformes de seguridad que se cernían detrás de ella. ¿Debo entender correctamente que acusa a su esposa de crear deliberadamente una reclamación al seguro? Tobías se puso pálido. ¿Y quién es usted? Verónica Ashton, de la Compañía de Seguros Continental, y le recomiendo encarecidamente que tenga cuidado con lo que dice. Todas sus palabras están grabadas, señaló la pequeña grabadora que llevaba en la mano. Tobías se dio la vuelta y salió furioso de los establos, casi tirando al suelo a uno de los guardias. Amelia oyó el rugido del motor de su coche. Gracias, le dijo en voz baja a Verónica. Pero no has venido por eso, ¿verdad? En realidad solo por eso. Verónica tomó asiento en la mesa. Teníamos razones para creer que su marido podría reaccionar emocionalmente a la noticia del seguro. Por cierto, he traído los presupuestos preliminares del nuevo complejo. Pasaron la hora siguiente discutiendo los planos de construcción. Amelia no se había dado cuenta de lo amplias que eran sus opciones. Materiales modernos, la última tecnología, una planificación minuciosa, todo estaba disponible ahora. ¿Sabes?, dijo Verónica, mirando los bocetos. Llevo mucho tiempo trabajando en seguros, pero rara vez veo casos en los que la desgracia se convierta en algo tan bueno. Tu antigua casa era bonita, pero el nuevo complejo será un orden de magnitud mejor. Amelia asintió, aún sin creerse su buena suerte. Ya se imaginaba una pista cubierta para entrenar en cualquier condición climática, establos espaciosos con un moderno sistema de ventilación, vestuarios cómodos para los alumnos, una acogedora casa para el personal. Solo una petición. Verónica se puso seria. Mientras duren las obras, no te quedes aquí sola por la noche. Tu marido me da mala espina. Habrá seguridad las 24 horas del día, pero, aún así, tendré cuidado, prometió Amelia. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, contemplando los diseños del futuro complejo. Las cosas estaban saliendo extrañamente bien. El intento de Tobías de destruir su caso se estaba convirtiendo en una oportunidad para crear algo mucho mejor. Por la mañana llamó el investigador Pierce. He oído que su marido ha montado una escena. Había preocupación en su voz. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien. Ahora hay seguridad de la compañía de seguros. Sin embargo, tenga cuidado. Esos arrebatos emocionales suelen ser por algo. ¿Crees que podría...? Creo que un hombre que ha fracasado en sus planes es capaz de actos desesperados. Pierce guardó silencio. Dejaré un coche patrulla cerca, por si acaso. Amelia le dio las gracias, sintiendo una cálida sensación en el corazón ante aquella preocupación.
Empezaba a acostumbrarse a su tranquila confianza, a la forma en que siempre estaba ahí cuando ella lo necesitaba, y entonces volvió a sus planes. Tenía que elegir un lugar para la nueva casa, discutir los detalles con el arquitecto, pensar en la ubicación de los establos. La vida, que parecía destruida tras el incendio, se llenó de repente de nuevos significados y nuevas posibilidades. Trabajar en el proyecto del nuevo complejo se apoderó por completo de Amelia. Cada minuto libre entre las sesiones de entrenamiento lo dedicaba a los dibujos y planos, consultaba con arquitectos, estudiaba las modernas tecnologías de construcción de instalaciones ecuestres. Para su sorpresa, muchos alumnos mostraron verdadero interés por el proyecto, sobre todo los mayores, los que llevaban varios años estudiando con ella. Jane, una amazona de 15 años, trajo toda una colección de fotos de escuelas ecuestres europeas que había encontrado en Internet. Otros compartieron ideas sobre vestuarios y zonas de descanso. Mire, señorita Landgrave, Michael, el padre de una de las alumnas e ingeniero civil a tiempo parcial, puso diagramas sobre la mesa. Si colocamos la pista cubierta en este ángulo, podemos aprovechar al máximo la luz natural. Y aquí podemos hacer ventanas panorámicas con vistas a los campos. Verónica Ashton venía regularmente a inspeccionar, pero hacía tiempo que sus reuniones habían dejado de ser puramente de negocios. Podían pasarse horas discutiendo los detalles de un proyecto, y Amelia apreciaba su enfoque práctico y sus acertados consejos. ¿Sabes lo que admiro?, dijo Verónica una vez tomando una taza de té. No te limitas a restaurar lo que se ha perdido. Creas algo completamente nuevo, más perfecto. Es una cualidad poco común ser capaz de convertir la pérdida en oportunidad. La construcción empezó con la limpieza del terreno. Amelia insistió en que el nuevo complejo se situara ligeramente alejado de la casa quemada. No quería construir sobre las cenizas. Eligió un lugar en una pequeña colina que le permitiera tener una buena vista del barrio. Sus alumnos siguieron estudiando a pesar de las molestias de la obra. Es más, el número de personas que querían apuntarse a las clases no hizo más que aumentar a medida que la noticia de la construcción de un moderno complejo ecuestre se extendía por el barrio. Mi marido y yo llevábamos mucho tiempo queriendo dedicar a nuestra hija al deporte ecuestre, dice uno de los nuevos clientes. Pero hemos estado esperando a que apareciera algo realmente serio. Lo que estáis haciendo es exactamente lo que necesita nuestra ciudad. Incluso los vecinos, al principio incómodos por el ruido de las obras, han ido asimilando poco a poco la magnitud del cambio. La SRA. Thompson, que antes se quejaba del olor de los establos, ahora observa las obras con interés y obsequia a los trabajadores con productos de panadería caseros. El investigador Pierce también se dejó caer por allí, aparentemente en misión de investigación, pero Amelia se dio cuenta de lo atentamente que inspeccionaba el lugar, comprobando las vallas y hablando con los guardas. Su presencia era tranquilizadora, aunque Tobías no había vuelto desde el incidente. «Es un sitio precioso el que has elegido», comentó Pierce en una ocasión, observando la puesta de sol desde la nueva colina. «Se puede ver todo desde aquí. Y una gran vista de los campos de Doma», añadió Amelia. «Sabes, a veces pienso que el fuego fue una señal del destino, un impulso para el cambio». «Tal vez», Pierce la miró pensativo. «Aunque prefiero creer en la fuerza de carácter antes que en el destino. No todo el mundo puede sobrevivir a un golpe así y encontrar la fuerza no solo para recuperarse, sino para crear algo mejor». Por las tardes, cuando el ruido de las obras disminuía y los estudiantes se dispersaban, a Amelia le gustaba subir a la colina y contemplar el futuro complejo. Ya se veían los contornos de los edificios principales, la arena se elevaba cada vez más, los nuevos establos prometían ser más espaciosos y cómodos que los antiguos. Gracia, su vieja yegua fiel, también parecía aprobar los cambios. Una mañana, Amelia la encontró junto a la valla de las obras,
observando atentamente la maquinaria, resoplando de vez en cuando como si diera su opinión sobre lo que estaba pasando. «Pronto tendrás un nuevo hogar», susurró Amelia, acariciando el cálido hocico. «Todos vamos a tener un nuevo hogar. ¿Y sabes qué? Va a ser mejor que el anterior». Tobías sentía que se estaba volviendo loco. Todas las mañanas conducía hasta la calle vecina y se sentaba en el coche durante horas a observar las obras. Veía crecer los muros del nuevo complejo, los camiones de materiales de construcción yendo y viniendo, los arquitectos discutiendo algo con Amelia, agitando planos. No tenía que ser así. No había lugar en su plan para esta construcción masiva, este nuevo complejo de última generación que ya parecía impresionante. Se suponía que Amelia se quedaría sin nada, que accedería a la venta de la parcela, que se iría... En lugar de eso, parecía tener todo lo que siempre había soñado. Dalila no entendía su obsesión. «¿A quién le importa?», dijo ella. «Querías deshacerte de este lugar, así que te deshiciste de él. Vayamos a otra parte, empecemos de nuevo». Pero él no podía. No podía aceptar que su plan le había salido por la culata. Todos los días llegaba a su lugar habitual, tomaba su café frío y observaba. Recordaba cuándo entraban y salían los trabajadores, cuándo cambiaban los guardias, quién venía a entrenar. Le cabreaba especialmente la presencia de aquel investigador, Pierce. Aparecía con demasiada frecuencia para ser un hombre que realizaba una investigación rutinaria. Tobías los veía a él y a Amelia paseando por el recinto, discutiendo cosas, a veces incluso riéndose. Las cosas también iban mal en la oficina. Sus jefes le insinuaban problemas con sus últimos proyectos, sus compañeros le lanzaban miradas extrañas, cuchicheaban a sus espaldas. Incluso Dalila se había vuelto un poco distante últimamente, quedándose hasta tarde cada vez más a menudo citando informes urgentes. Y la construcción continuaba. Tobías vio cómo traían algunos equipos especiales para los establos, los últimos sistemas de ventilación, bebederos automáticos, iluminación de bajo consumo. Todas las cosas que Amelia había soñado una vez en voz alta y él había descartado como fantasías vacías. Un día vio llegar a la obra a una mujer representativa con traje de negocios. Mantuvo una larga conversación con Amelia, mostrándole algunos documentos. Más tarde, Tobías supo por conocidos comunes que se trataba de Verónica Ashton, de la compañía de seguros, que supervisaba personalmente el proyecto. «Van a instalar un sistema de climatización totalmente automatizado», oyó hablar a unos trabajadores en un café cercano. «Aún no tenemos establos así en nuestro estado. De hecho, en toda la región». Tobías apretó los dientes. Recordaba que Amelia le había enseñado folletos de este tipo de sistemas hacía unos 3 años. En aquel momento se rió. ¿Por qué tanta complicación para un establo normal y corriente? Cada día de construcción era un golpe para su ego. El complejo era cada vez más grande, más moderno. En la entrada se instaló un hermoso arco de hierro forjado con el nombre de la escuela. Empezaron a colocar la superficie especial para la pista exterior. Tobías se dio cuenta de que Amelia estaba cambiando. Parecía estar floreciendo, más segura de sí misma, sonriendo más a menudo. Esto le enfurecía aún más. Ella debería haber sufrido, debería haberse arrepentido de su terquedad, pero en lugar de eso, apenas dormía por las noches, dándole vueltas a las opciones en su cabeza. Tenía que haber una forma de arreglar esto, de volver a tener las cosas bajo control. Aparcó a propósito donde pudiera ver a los guardias, estudiando sus rutas, los horarios de sus turnos, sus hábitos. Dalila notó un cambio en su comportamiento. «Estás obsesionado», le dijo una noche. «Eso no es sano. Tal vez deberías hablar con alguien. Pero, ¿podría ella entender? ¿Podría alguien entender lo que se siente al ver que tu plan de venganza se convierte en un triunfo para alguien a quien querías destruir?» Tobías siguió observando. Sabía que tarde o temprano encontraría la manera de arreglar las cosas.
Tenía que hacerlo. Si no, ¿para qué era todo esto? ¿Por qué arriesgaba, planeaba, creaba cuidadosamente un cortocircuito utilizando sus conocimientos técnicos? Un nuevo plan empezaba a formarse lentamente en su mente, más arriesgado, más desesperado. Pero esta vez no cometería errores. Esta vez sería tal y como lo había planeado. Era una noche sin luna. El guardia de seguridad Mike Jenkins estaba terminando su ronda cuando notó un leve movimiento en la valla más alejada. No encendió la linterna. La experiencia le decía que era mejor mirar primero. En la oscuridad pudo ver vagamente la figura de un hombre que, obviamente, intentaba encontrar el punto ciego entre las cámaras. Mike activó en silencio su walkie-talkie, llamando a su compañero. Llevaban semanas esperando algo así. Tanto Verónica Ashton como el investigador Pierce habían advertido de que podría haber un segundo intento. Por eso habían insistido en que hubiera mucha seguridad, incluso por la noche. Amelia estaba despierta a esa hora. Llevaba unos días con insomnio. Estaba sentada en el salón con un libro cuando oyó voces apagadas en el exterior. Al mirar por la ventana, vio a los guardias rodeando a alguien cerca del ala inacabada del nuevo edificio. La luz brillante de los reflectores parpadeó. En su resplandor, Amelia pudo ver a Tobías, despeinado, con una especie de fardo en las manos. Se agitaba entre los guardias intentando liberarse, pero lo sujetaban con fuerza. «Llama a la policía». La voz de Mike sonaba tranquila y segura. «Y llama al investigador Pierce. Parece que tenemos el intento número 2 aquí». La policía llegó y encontró un bidón de gasolina y algún tipo de dispositivo electrónico en el bulto que llevaba Tobías. Un experto llamado a la escena determinó que era un detonador casero a control remoto. Decidió no arriesgarse con el cableado esta vez, comentó Pierce sombríamente mientras examinaba el hallazgo. Quería provocar una espectacular exhibición de fuegos artificiales. Amelia observó cómo metían a Tobías en el coche de policía. Él ni siquiera miró en su dirección, solo murmuró algo para sí mismo. Los guardias no paraban de hablar de cómo le habían visto y cómo habían organizado la captura. «Lo hemos visto durante días», dijo Mike. Sentado en un coche cerca, observando, la señorita Ashton nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado. Verónica llegó media hora después de la llamada, sorprendentemente rápido para ser tan tarde. Parecía serena y profesional a pesar de la hora de la noche. «Ahora tenemos todas las pruebas», dijo, revisando las grabaciones de seguridad. «Y el primer incendio provocado podrá demostrarse. La técnica forense, su comportamiento, ahora esto. El cuadro se está recomponiendo por completo». El investigador Pierce se entretuvo más que los demás. Hablaba en voz baja con los guardias, comprobando el perímetro, dando instrucciones a los patrulleros. Amelia notó que le tocaba discretamente el hombro, un gesto silencioso de apoyo. «¿Estás bien?», le preguntó cuando se quedaron solos. «No lo sé», respondió Amelia con sinceridad. «Me esperaba algo así, pero, aún así, quiero decir, es Tobías, el hombre con el que viví 5 años. ¿Cómo ha podido?». «Hay gente que no soporta el éxito ajeno». Pierce miró con nostalgia los coches de policía que se alejaban. «Sobre todo si ese éxito nace de su intento de hacer daño». Al amanecer, el alboroto se había calmado. Los guardias habían vuelto a la normalidad, solo que ahora eran más. Verónica había ordenado instalar más cámaras y sensores de movimiento. Amelia no pudo dormir durante mucho tiempo. Sentada en su habitación, contemplaba el complejo en construcción, iluminado por los primeros rayos de sol. En algún lugar de su mente había una extraña gratitud, por los guardias, por Verónica, por el investigador Pierce, por todos los que habían ayudado a evitar otra tragedia. Por la mañana empezó a entrenar como de costumbre. Los alumnos ya conocían el incidente de la noche. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, pero nadie hacía preguntas innecesarias.
Solo se sentía apoyo en las miradas, en los toques cuidadosos, en la disposición a ayudar con cualquier detalle. La construcción siguió como siempre. La vida no se detuvo. Y ahora que Tobías estaba detenido, Amelia sintió por primera vez en mucho tiempo que podía relajarse de verdad y seguir con su vida. El juicio comenzó un mes después del segundo intento de incendio. La sala del Tribunal del Condado estaba casi llena, ya que el caso recibió mucha publicidad en los medios locales. Efectivamente, un ingeniero de éxito intenta 2 veces prender fuego a la casa de su mujer porque ella se niega a vender la propiedad. Amelia se sentó en primera fila entre Verónica Ashton y el investigador Pierce. Era la primera vez que se ponía un estricto traje de negocios. Normalmente prefería ropa más cómoda para trabajar con caballos, pero hoy era una ocasión especial. Tobías parecía demacrado y perdido. Su abogado, un joven y ambicioso abogado llamado Stevenson, había optado por una defensa agresiva desde el principio. Intentó presentar a su cliente como una víctima de las circunstancias. Supuestamente, Amelia le había provocado deliberadamente al negarse a un reparto justo de los bienes. Pero los detalles técnicos del primer incendio provocado, que salieron a la luz durante la investigación, destruyeron esta línea de defensa. Un experto forense detalló cómo se organizó el cortocircuito. El acusado utilizó sus conocimientos profesionales para crear un incendio controlado. Expuso metódicamente el anciano experto en fotografías y diagramas. Se utilizó un elaborado sistema de retardo para que el fuego se iniciara a una hora determinada. Se utilizaron materiales especiales para acelerar la propagación del fuego. No se trata de un acto espontáneo, sino de un delito cuidadosamente planificado. Los testimonios de los compañeros de Tobías confirmaron que, poco antes del incendio, había preguntado por las especificaciones de diversos equipos eléctricos, aparentemente para un proyecto de trabajo. Pidió información sobre sistemas de seguridad y estudió diagramas de cableado. 2 semanas antes del siniestro, el acusado se llevó unas muestras de materiales especiales del laboratorio. Se le indicó al gerente de la empresa en la que trabajaba Tobías. Dijo que era para hacer pruebas, pero nunca presentó un informe de pruebas. De especial interés fueron las cintas de vigilancia de las cámaras de los vecinos. Mostraban a Tobías llegando a la casa varias veces a altas horas de la noche, aparentemente para recoger algunos objetos. Ahora estaba claro que estaba preparando el terreno para provocar el incendio. La fiscal, una mujer de baja estatura y mirada aguda, construyó metódicamente la imagen de un crimen premeditado. Llamó la atención del jurado sobre cada detalle: los preparativos preliminares, el uso de expertos profesionales, la cuidadosa sincronización. El acusado no solo quería destruir la propiedad, dijo. Trató de crear la apariencia de un accidente para eludir su responsabilidad. Solo un accidente, una enfermedad del caballo, salvó a su mujer de morir en el incendio. Dalila también testificó. Parecía asustada y confusa. De vez en cuando se arreglaba el pelo rojo con un gesto nervioso. Admitió que conocía las intenciones de Tobías de incendiar la casa, pero no se tomó en serio sus palabras. No paraba de decir que haría que se arrepintiera, le tembló la voz a Dalila, que encontraría la manera de conseguir su parte, pero yo creía que solo eran palabras, no sabía. El testimonio del investigador Pierce duró casi un día entero. Detalló cómo se desarrolló la investigación, qué pruebas se encontraron en el lugar del primer incendio, cómo se organizó la vigilancia tras las primeras sospechas. El sistema utilizado para crear el cortocircuito estaba hecho a medida. Pierce mostró diagramas y fotografías. Algo así solo podría haberlo diseñado alguien con serios conocimientos técnicos. Es más, se utilizaron componentes a los que solo tienen acceso especialistas en un campo determinado. Cuando llegó el momento del segundo intento de incendio provocado, se hizo un pesado silencio en la sala. Los guardias relataron detalladamente
cómo habían advertido una actividad sospechosa y cómo habían organizado la incautación. Su testimonio fue confirmado por las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Especialmente impresionantes fueron las imágenes de Tobías intentando colarse en el territorio con un artefacto explosivo improvisado. Los expertos en explosivos confirmaron que el detonador estaba plenamente operativo y podría haber tenido consecuencias catastróficas. El acusado planeaba provocar una explosión seguida de un incendio, explicó el experto. Dada la cantidad de materiales combustibles que había en la obra, las consecuencias podrían haber sido fatales no solo para el complejo en construcción, sino también para la zona circundante. Verónica Ashton presentó al tribunal un informe detallado de la reclamación al seguro y documentos que probaban la legitimidad del pago del seguro. Su testimonio acabó por destruir los intentos de la defensa de presentar a Amelia como una manipuladora calculadora. Este tipo de póliza de seguros existía mucho antes del matrimonio de la señora Landgrave con el acusado, dijo Verónica con claridad y seguridad. Además, todos los pagos se hicieron con cargo a la cuenta personal de la señora Landgrave. El acusado nunca participó en las primas del seguro. Cuando le llegó el turno de testificar a Amelia, pudo sentir las miradas del jurado clavadas en ella. Tranquila y metódicamente, contó la historia de su matrimonio, cómo Tobías había apoyado su sueño de una escuela ecuestre y luego había cambiado bruscamente de actitud. No podía creer que fuera capaz de algo así. Su voz se mantuvo firme, aunque todo en su interior temblaba. Incluso cuando el investigador me mostró las pruebas del primer incendio provocado, una parte de mí seguía negándose a creerlo, y entonces volvió a intentarlo. Al final del juicio, Tobías parecía totalmente destrozado. Cuando le dieron la última palabra, se retractó de repente y se declaró culpable. No podía soportar la idea de que ella hubiera ganado, dijo con voz apagada. Que todos mis planes se habían vuelto contra mí. Quería hacer las cosas bien, hacerla sentir tan impotente como me sentí yo. El jurado se retiró a deliberar. Amelia se sentó en el pasillo del tribunal, sintiéndose extrañamente desolada. Pierce le tendió en silencio un vaso de agua y ella asintió agradecida. Su presencia tenía un efecto tranquilizador. «Ya casi ha terminado», dijo en voz baja. «Solo queda esperar el veredicto». Verónica se agachó a su lado y puso una mano en el hombro de Amelia. «Has aguantado espléndidamente. Ahora solo queda seguir adelante». Amelia asintió. Efectivamente, era hora de seguir adelante. El complejo estaba a punto de terminarse y los estudiantes esperaban con impaciencia la apertura de las nuevas arenas. La vida seguía, pasara lo que pasara. Una vez finalizada la vista, Delilah permaneció sentada en su coche, en el aparcamiento del juzgado, durante largo rato, intentando dar sentido a lo que había oído. Los detalles técnicos del primer incendio provocado, el detonador del segundo, la meticulosa planificación, no encajaban con la imagen del Tobías que ella conocía, o creía conocer. En su mente afloraron momentos en los que no había pensado mucho antes. Su obsesión por los seguros, su constante charla sobre cómo Amelia lo había calculado todo, su extraño comportamiento en las últimas semanas antes de su detención. Ahora todo formaba una imagen aterradora. Al día siguiente se dirigió a las oficinas de la cadena de televisión donde trabajaba como comentarista deportiva. La noticia del juicio ya se había filtrado a la prensa. Sus compañeros la miran con extrañeza y cuchichean a sus espaldas. El productor la llamó para hablar con ella. «Escucha, Dalila», empezó, golpeando nerviosamente el escritorio con el bolígrafo. «Te das cuenta de que esta historia puede afectar a la reputación del canal, ¿verdad? Tu nombre está ahora vinculado a un caso criminal de alto perfil». Se daba cuenta. Más que eso, ya había tomado una decisión. Había pedido una semana de vacaciones para arreglar sus asuntos personales.
Lo primero que hizo fue ir al piso donde ella y Tobías habían estado viviendo los últimos meses. Sus pertenencias seguían esparcidas por las habitaciones. La policía solo se había incautado de lo que podía ser relevante. Delilah las empaquetó metódicamente, intentando no pensar en cómo había planeado recientemente un futuro con un hombre que había resultado ser capaz de provocar incendios y atentados con bomba. En el cajón de su escritorio encontró una carpeta con algunos esquemas y cálculos. Al hojearlos, se quedó helada. Eran borradores de su plan. Lo había calculado todo, lo había planeado todo, utilizando sus habilidades profesionales. Y ni una sola vez había pensado en que podría haber gente en la casa. Al día siguiente, llegó un mensaje de la empresa donde trabajaba Tobías. Le habían despedido retroactivamente en cuanto llegaron los primeros resultados de la investigación. Ahora exigían la devolución de su portátil de trabajo y de toda la documentación. No podemos permitir que se relacione el nombre de la empresa con este caso, dijo secamente el director de recursos humanos cuando Delilah trajo los documentos. Todos sus diseños serán revisados por otros profesionales. El riesgo es demasiado grande de que haya utilizado su cargo oficial para obtener materiales y equipos. En la prisión donde habían internado a Tobías antes de su condena, Delilah solo apareció una vez. Parecía agotado, con cierta obsesión malsana ardiendo en sus ojos. «¿Te das cuenta de que estaba haciendo esto por nosotros, verdad?», empezó en cuanto ella se sentó frente a él. «Para que pudiéramos empezar una nueva vida, sin ese peso del pasado. ¿Por nosotros?». Delilah sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Intentaste quemar una casa en la que podría haber gente. Planeaste una explosión en una obra en construcción. Esto no tiene nada que ver con nosotros, Tobías. Todo es tu fantasía enfermiza. Pero tú mismo dijiste que querías irte, empezar de nuevo». Quería empezar una nueva vida, no arruinar la de otra persona. Le temblaba la voz. «Adiós, Tobías. Recogeré el resto de mis cosas del piso y le dejaré las llaves al conserje». Al salir de la prisión, permaneció sentada en el coche durante largo rato, mirando las paredes grises del edificio. Había un vacío en su interior, ni rabia, ni resentimiento, solo cansancio y asco. Por Tobías, por ella misma, por toda la historia. Por la noche escribió una carta de dimisión de la cadena de televisión. Su reputación estaba irremediablemente arruinada. ¿Quién querría a una comentarista deportiva implicada en un escándalo criminal? Hizo las maletas y reservó un billete de avión. Necesitaba salir de la ciudad, empezar de cero en algún lugar donde nadie conociera la historia. Antes de irse, escribió una carta a Amelia. No una disculpa. ¿Qué disculpa podría haber? Solo una admisión de su parte de culpa. Por no ver lo obvio, por no detenerlo a tiempo, por dejar que todo sucediera. No esperaba respuesta. Entregó las llaves del piso al conserje, cogió un taxi y se dirigió al aeropuerto, intentando no pensar en lo fácil que había sido arruinar la vida que creía casi perfecta. Al fin y al cabo, ella también había sido víctima de su propia ceguera y de la obsesión de otra persona. El día de la sentencia estaba nublado. Amelia llegó temprano al juzgado, una vez más con su austero traje, que ahora parecía una especie de armadura. Verónica y el investigador Pierce la esperaban en el pasillo del tribunal. La sala estaba llena. El caso había recibido mucha publicidad en la prensa local. Los periodistas con cámaras se agolpaban en la entrada, esperando algún comentario. Amelia pasó silenciosamente junto a ellos, sintiendo el apoyo de Pierce, que se interpuso entre ella y los reporteros más persistentes como por accidente. Cuando trajeron a Tobías, apenas lo reconoció. Se había vuelto demacrado durante su encarcelamiento, con canas en el pelo. No había rastro de su habitual seguridad en sí mismo. Ni siquiera levantó la vista mientras caminaba junto a ella hacia la silla del juez. La jueza, una mujer mayor de mirada atenta, empezó por enumerar los cargos.
El primer episodio es incendio intencionado de una vivienda con medios profesionales y equipo especializado. El segundo episodio, tentativa de incendio de una obra de construcción utilizando un artefacto explosivo. El tribunal tiene en cuenta la confesión sincera del acusado. La voz del juez sonaba uniforme e imparcial. Sin embargo, no puede ignorar la gravedad de los delitos cometidos. De particular importancia es el hecho de que ambos actos fueron cuidadosamente planeados y podrían haber provocado la pérdida de vidas humanas. Amelia escuchó las declaraciones de los testigos, los informes de los expertos y los detalles técnicos de los crímenes. Todo esto ya lo había oído antes durante el juicio, pero ahora, en conjunto, estos hechos le causaban una impresión especialmente fuerte. El tribunal también tiene en cuenta el daño material y moral causado a la víctima, continuó el juez. El hecho de que la compañía de seguros indemnizara las pérdidas materiales no resta gravedad al delito. Además, el segundo intento de incendio se cometió precisamente por la insatisfacción del acusado con esa indemnización. Pierce se sentó junto a Amelia, y ella sintió su apoyo silencioso. A lo largo de la investigación y el juicio, se había acostumbrado a confiar en su tranquilidad. Verónica, por su parte, también estaba a su lado, dos pilares que la ayudaban a mantenerse firme. Considerando todas las circunstancias del caso, la juez se enderezó en su silla. El tribunal condena a Tobias Landgrave a 8 años de prisión en una colonia de régimen general. Además, el acusado deberá reembolsar a la compañía de seguros el importe íntegro de los pagos del primer episodio. Hubo un alboroto en la sala. El abogado de Tobias anotaba rápidamente algo en su cuaderno. Al parecer, preparaba el terreno para una apelación. El propio Tobias no reaccionó al veredicto. Solo bajó la cabeza. «Es una sentencia justa», dijo Verónica en voz baja mientras salían de la sala. Teniendo todo en cuenta, podría haber sido más dura. Pierce asintió. Lo importante es que ahora puedes dedicarte a tus asuntos en paz, sin estar mirando constantemente por encima del hombro. A la salida les esperaban de nuevo los periodistas. Amelia dio un escueto, sin comentarios, y subió al coche. Pierce condujo. Habían acordado de antemano que él la llevaría a casa después de la reunión. El trayecto hasta los establos fue silencioso. Amelia se quedó mirando por la ventanilla, pensando en lo extraña que había sido la vida. 5 años de matrimonio, planes comunes, sueños, y ahora todo terminaba con una condena de prisión y las ilusiones rotas. Sus alumnos ya estaban reunidos en torno a los establos. Nadie había cancelado el entrenamiento, ni siquiera en un día como aquel. La rutina de siempre, trabajar con caballos, tener que concentrarse en algo concreto, ayudaba. «Gracias», le dijo a Pierce al salir del coche, «por todo». Él asintió comprensivo. «¿Te veré en la inauguración del nuevo complejo?» «Lo haré», sonrió ella por primera vez en todo el día. Al entrar en los establos, Amelia sintió inmediatamente que la tensión de los últimos meses se desvanecía. Aquí estaba su mundo, su negocio, su futuro, y ahora nadie podía arrebatárselo. Exactamente 1 año después, Amelia se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho y contempló el ruedo bajo el sol de la mañana. Los arquitectos habían superado todas sus expectativas. El complejo había resultado exactamente como ella lo había imaginado. Moderno, confortable, pensado hasta el último detalle. La pista cubierta con sistema de climatización permitía entrenar con cualquier tiempo. Amplios cubiles con sistema de ventilación automático proporcionaban el máximo confort a los caballos. Una acogedora cafetería para los visitantes, cómodos vestuarios, un aula para estudios teóricos. Todo funcionaba como un solo organismo. Su orgullo eran los nuevos establos. Amplios pasillos, salas luminosas, suelos especiales que absorben el ruido. Aquí los caballos se sentían tranquilos y confiados. Gracia, su vieja yegua fiel,
Ocupaba ahora un lugar de honor en el rincón con vistas a los campos. El número de aprendices se había triplicado este año. Tuvo que contratar a 2 ayudantes, ya que no daba abasto. Lo que era especialmente gratificante era que muchos de sus primeros alumnos habían progresado mucho. 3 se estaban preparando para importantes competiciones regionales. Señorita Landgrave, Sara, una de las asistentes, se asomó por la puerta. El grupo de novatos ya está reunido, y ha llegado el fotógrafo de la revista. Amelia asintió. Un artículo sobre su escuela iba a aparecer en el próximo número de una popular publicación ecuestre. La historia de un éxito construido literalmente de las cenizas interesaba al equipo editorial. El día pasó desapercibido en el ajetreo habitual. Entrenamientos, clases, reuniones con los padres de los alumnos. Por la tarde, Verónica se dejó caer por allí. Se habían hecho amigas a lo largo del año, y a menudo quedaban para charlar tomando una taza de té. «Estás preciosa», comentó Verónica, acomodándose en un cómodo sillón. «Ese complejo te ha sentado muy bien». Amelia sonrió. «Sabes, a veces pienso que quizás sea lo mejor. Si no hubiera sido por el incendio, nunca me habría decidido a hacer este cambio». Cuando Verónica se marchó, Amelia decidió salir a dar un paseo. La tarde era sorprendentemente cálida para principios de otoño. Ensilló a Grazia y tomó su ruta favorita por los campos. Los cascos del caballo pisaban suavemente el camino de tierra. Los últimos rayos de sol doraban las copas de los árboles y el aire estaba impregnado del aroma de los pastos otoñales. Amelia cabalgaba a menudo por aquí. Le ayudaba a poner en orden sus pensamientos. El camino la condujo a la casa incendiada. Estaba intacta, paredes negras, huecos en las ventanas y un patio lleno de maleza. Un cartel de «Se vende» colgaba de la puerta. Amelia levantó el caballo y observó la figura familiar. Extrañamente, ya no sentía dolor al contemplar las ruinas de su vida anterior. Todo lo que había ocurrido aquí le parecía ahora lejano, como un viejo sueño. El nuevo complejo construido en la colina era su verdadero hogar. Grazia pasó de un pie a otro resoplando con impaciencia. Amelia acarició el cálido cuello del caballo. «Sí, cariño, tienes razón. Es hora de seguir adelante». En ese momento sonó el teléfono. Era Pierce. Últimamente se veían cada vez más a menudo y no solo por negocios. «¿Te acordaste de la cena?» Podía oír la sonrisa en su voz. «Claro que no», le devolvió Amelia la sonrisa. «Estaré allí en 1 hora. Estoy terminando mi paseo vespertino». Volvió a mirar hacia la casa quemada. Aquí terminaba una historia y empezaba otra. Una historia sobre cómo a veces hay que perderlo todo para ganar algo más. Dando la vuelta a Grazia, Amelia la dirigió hacia el nuevo complejo que se alzaba majestuoso en la colina. Mañana sería un nuevo día, nuevas clases, nuevos planes. La vida continuaba y era hermosa en su imprevisibilidad. El caballo caminaba con paso medido por la carretera, alejándola cada vez más del pasado. Por delante le esperaba un futuro brillante, lleno de nuevas oportunidades y esperanzas, y ella estaba preparada.